Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Informarte gracias a Noticia Irrelevante y el Club de los Aquellos. En esta ocasión vamos a conversar con Manuel Erauzkin, él es coeditor del libro Pídelo con Respeto, un libro que rinde homenaje a los 50 años de El Padrino, la icónica película de Francis Ford Coppola. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Todo bien, felizmente. Y gracias por invitarme a tu programa. Gracias a ti por aceptar y darnos este espacio y este momento para conversar un tema además que me parece sumamente importante, ¿no? Pocas películas han sido tan icónicas, tan referenciadas, tan estudiadas también, tan conversadas como El Padrino. ¿Cuál ha sido tu relación con esta película al inicio? ¿Recuerdas la primera vez que la viste? No recuerdo exactamente la primera vez, pero te podría decir la época. O sea, era un niño, un chico de 10 años. Y lo primero que tenía como referencia eh, era básicamente la música, Claro. ¿no? De pronto no me acordaba cuál era la escena, de pronto la primera que vi y que significó algo relevante para mí, pero la música desde el arranque fue, digamos, el primer elemento que pude interiorizar y conectarlo con ese film, ¿no? Pasaron los años y de pronto El Padrino se hizo repetitivo en la vida doméstica y familiar, ¿no? Cuando yo era chico no había cable, habían pocos canales y uno de esos canales a veces pasaba El Padrino cada cierto tiempo. Entonces, conforme fueron pasando los años, yo fui identificando y fui valorando ya la película de otra manera. Entonces ya se convirtió como una especie de clásico, ¿no? Ujú. Y así, y siguieron pasando los años. Pero como he manifestado en otras ocasiones, quizás la figura más potente que tengo en la cabeza en relación al Padrino es la de Marlon Brando. Sí, indudablemente, ¿no? Por más que Al Pacino después haya seguido con la saga, es icónico. Además, a mí me pasa, ¿no? El inicio del Padrino en ese fondo oscuro en el que no se ve al Padrino, sino más bien se ve a este personaje que está pidiéndole un favor A Bonacera, a el Bonacera. sepulturero, Ajá. claro, Y le está pidiendo un favor porque han atacado a su hija así es. y no se revela a Marlon Brando y la toma se va abriendo poco a poco y de pronto vamos incluyendo información tras información tras información del medio ambiente hasta que ya después se revela Marlon Brando, que es además, lo debes haber visto también, un ejemplo de cómo se puede recrear una escena ya hablando en aspectos de crónica, ¿no? Cómo podemos empezar con un personaje y luego ir incluyendo elementos que nos dan la imagen completa de lo que está ocurriendo en una escena. Cuéntanos un poquito cómo surge la idea entonces de este libro. Es un libro además coral, ¿no? Con diferentes autores, en el cual tú has sido también editor. Sí, este libro surge a partir de una columna que tengo en la revista Caretas, se llama Piano Bar, y que tuvo como tema los 30 años de la tercera película, ya que eso fue en el 2020, y donde además se hablaba de a ver, que Coppola en todo caso cumplía un objetivo, que era reeditar ese film a su gusto, porque parece que no quedó muy conforme con la edición que tuvo la película en el año 90. Entonces, para festejar los 30 años, hizo una reedición, la película tiene algunos matices diferentes, y a partir de esa situación, escribí esa columna, dije, bueno, ¿y qué hay con la primera, no? Y sacando las cuentas, faltaba poco, faltaban 2 años para cumplirse 50. Entonces, conversé con César Pita, que es amigo en común, y le dije, César, ¿por qué no hacemos un proyecto vinculado al Padrino? Son los 50 años, es un tema, me parece, relevante en el mundo cultural, ¿no? Y estuvo muy contento, dijo que sí, y de ahí conversamos con Oscar Sánchez, quien también es un cinéfilo, y también le interesó la idea. Entonces, ya entre los tres empezamos a concebir lo que vendría a ser la estructura, ¿no? ¿Cómo podría ser este libro? Y empezamos a invitar a una serie de colegas por el perfil para que pudieran hacerse cargo de diferentes asuntos, ¿no? De análisis. Y así es donde empezamos nosotros a conformar, si se quiere decir, el proyecto editorial. Uh -huh.
¿Y cómo lo plantearon? Quiero decir, este no es un libro de entrevistas, no es un libro de crítica de cine. ¿Cuál ha Pero sido? son ensayos. Pero es un Lo ensayo. planteamos como eso, exactamente. Eh, el género de ensayo es uno de los géneros más valiosos que hay para poder abordar un análisis, ¿no? Y además, sin perder también la personalidad narrativa de los autores, que Ujú. era algo que a mí me preocupaba mucho. Porque, a ver, si aceptamos hacer este proyecto, que es un proyecto que surge de nosotros, es un proyecto que en todo caso tenía que ser placentero, por eso mismo, y en relación a un tema que nos gusta. Entonces, dijimos, acá nadie va a sufrir, si vamos a escribir es porque nos gusta y nos apasiona. Ujú. Punto. Entonces, el estilo narrativo de cada autor tiene que ser también un sello, ¿no? De identidad, Ujú. que va a estar vinculado a un concepto que tiene que ver con la película, ¿no? Pero que cada uno va a poder tener, en todo caso, su identidad narrativa. Entonces, quedamos en eso y funcionó. Hay textos que de pronto pueden ser eh, narrativamente mucho más, ¿cómo podríamos decirlo? Con mayores recursos inventivos, otros quizá son un poco más austeros en ese sentido, pero con una gran potencia de análisis, cosa que el lector va a tener ahí una oferta, si quiere decir, de estilos y de ángulos de análisis bastante ricos, bastante ricos. Y en tu caso, ¿sobre qué aspecto te enfocaste? Yo me enfoqué en Michael Corleone. Ajá. A mí me interesaba mucho cómo este personaje había evolucionado dentro del sentido de la historia. Ujú. Un sujeto que cuando aparece, si recuerdas, está vestido con su uniforme militar, Claro. está con su novia anglosajona, no participa de los negocios de la familia. No quieres saber, además. Exacto. Y es que no solamente no quiere saber, sino se quiere desmarcar incluso en términos de identidad. Ujú. No tiene novia italoamericana, lucha básicamente por su patria, ¿no? Va a la universidad. Estos dos elementos hablaban de un sujeto que quería hacer algo distinto y que quería ser distinto de todo aquello que tenía que ver con su familia. Ujú. Lo paradójico es que eso dura muy poco. O sea, el estigma familiar, que es otro asunto que analizo en ese texto, muchas veces determina a los personajes, a los seres humanos. Y en el caso de Michael, la fuerza de los designios, de los deseos familiares, se impone. Quizás también en el fondo este personaje de alguna u otra manera estaba conectado con esos deseos, pero lo que sí uno puede tener muy en claro es cómo la fuerza de un contexto determinado como una familia puede ser una herramienta de influencia muy poderosa. Completamente. Y en ese sentido, hay muchas características en las que se pueden hacer paralelismos con la tragedia griega, ¿no? Este tema de el poder, el tema de asumir roles, el tema de la pérdida también, y de vivir siempre como que el linaje, como que la sangre determinara tu destino, ¿no? Incluso en la 3, ¿no? Ya hablando de la saga completa, incluso en la 3 vemos a Michael Corleone que también ya, por fin, quiere descansarse, le da la chamba a Andy García, pero de nuevo vuelve a entrar por circunstancias a las actividades de la familia. Porque es un mundo del cual no se puede escapar. Esa es Ujú. un poco, digamos, la lectura que se le hace a esta historia de gángsters, Ujú. que es una historia en sí, es una historia de sucesión, si Ujú. te das cuenta. Permanentemente hay la preocupación de quién va a asumir el mando, quién va a dirigir la familia. Y en la número 3, eso también es una preocupación constante, pero claro, él no tiene a alguien tan cercano al principio en quien pensar, ¿no? Claro. Recuerda que su hijo está alejado de él, su hija quiere otro mundo para ella, y al final aparece este sobrino que ni siquiera conoce bien, que es un hijo de Sony,
que no lo ha tenido con su esposa. Es un hijo concebido fuera de la institución familiar, ¿no? Que más bien se parece mucho a él en ciertas cosas y mucho a su padre, ¿no? Porque el personaje que encarna Andy García es un sujeto bastante impulsivo, pero con mucha solvencia para resolver asuntos que están vinculados pues a la violencia, ¿no? ¿Y cuál consideras que es el valor de, por ejemplo, para una nueva generación contemporánea que puede encontrar en El Padrino ideas para discutir hoy en día? Hoy en día, de repente, habría una lectura un poco más, más polémica sobre, por ejemplo, la representación de los italoamericanos, ¿no? Pero más allá de eso, hay una historia potente que puede ser releída y que seguramente todavía deja algún tipo de discusión sobre la mesa. Mira, te voy a responder en función a los 13 artículos que tenemos. Ujú. Porque creo que a partir de allí el lector va a entender que sí, hay una serie de espacios que pueden ser explorados para el análisis. Tienes la figura del padre, que es un asunto muy interesante y además universal. En este caso, el padrino, encarnado en Vito Corleone, te da a pensar que es un padre, sí, con muy buenas maneras, con muy buenas formas, que se altera muy pocas veces. Además, en la película solamente vemos al padrino, a Vito Corleone alterado una vez, ¿no? Cuando a su ahijado, Johnny Fontaine, cuando empieza a llorar, le da una cachetada, ¿no? Como para que reaccione, para que sea un adulto, para que no sea un niño, ¿no? Claro. Pero luego de eso no hay más, o sea, es un sujeto que no pierde la compostura. Sin embargo, cuando uno analiza el comportamiento y sobre la dinámica familiar, hay una gran presión para que sus designios sean cumplidos. En el caso de Michael al inicio tiene una respuesta de rechazo a todo aquello que tiene que ver con el mundo familiar. Al final tiene que encarrilarse en esa situación, no por tanto porque el padre lo haya obligado, sino porque se dieron las cosas de esa forma. Ujú. Sin embargo, este padre, de alguna u otra forma, presiona, ¿entiendes? Manipula ciertas circunstancias para que sus hijos, en todo caso, cumplan con sus deseos. Y también es un padre que a veces se podría interpretar como, no, a ver, que se desencanta también de ciertos de sus hijos. Desencantado, por ejemplo, con Fredo. Claro. Fredo de pronto no es el competente, al menos para lo que él quiere. Ujú. Y como que es relegado pues a tareas muy menores, pero no solamente eso, sino que Fredo siente que el padre no le reconoce nada, ¿no? Entonces se siente un tonto, se siente alguien de segunda fila dentro de su familia. Tanto así que eso se puede, ver con bastante claridad en la 2 cuando le reclama a Michael, ¿no? O sea, ¿por qué la traición? Que él no quería que lo mataran a su hermano para nada, pero quería ganarse un lugar, Ujú. ¿no? Quería tener su propia autonomía. La familia nunca lo había tomado en serio. Entonces, esas son consecuencias también como han sido criados, y ahí la cabeza del padre es clara, ¿no? Y tenemos otros textos, como tú has mencionado, el tema de los estereotipos, los estigmas, que tiene que ver con la migración italiana a Estados Unidos. Es un tema muy interesante porque a partir de ahí podemos entender el tipo de gente que llegó a Nueva York sobre todo, y que trataba de buscarse la vida porque en su país literalmente se morían de hambre. Ujú. Y Estados Unidos se convertía en aquella representación del territorio donde los sueños se hacían realidad. Claro. La tierra de las oportunidades. Así es. Esta comunidad representa justamente a este tipo de migrantes, ¿no? Que van en búsqueda de ese tipo de sueños, de ese tipo de oportunidades. Y de ahí tienes un poco la historia de la mafia, que es un texto también notable y útil. Tienes otro texto que está vinculado, por ejemplo, a la música, que es un factor central en la propuesta fílmica. Tienes textos, por ejemplo, para la discusión, para el análisis, que también lo hace actual, La mujer en El Padrino. Claro, por supuesto. O sea, personaje subalterno, ¿no? La mujer.
pero no significa, subalterno en el sentido de que no tiene ese protagonismo de manejar la familia, pero sí tiene la capacidad de poder hilar con bastante sutileza ciertos asuntos. De pronto en la película no se advierte con tanta claridad, pero en la novela sí. Tanto así que en la novela la cocina es un espacio no solamente de manejo doméstico para la mujer, sino allí, en ese lugar, también se reúnen para poder analizar la situación familiar. Y a partir de ahí, ellas también, con sutileza, tener cierto tipo de respuesta. Claro. Sabes que hay un tema que a mí siempre me ha parecido fascinante, no solamente en El Padrino, sino en cualquier historia que se entreteje en este tipo de ámbitos, que es el honor y la lealtad dentro del mundo criminal, ¿no? Porque usualmente uno podría pensar que son cosas muy disímiles, ¿no? El honor entre los criminales, el honor entre los ladrones, pero en este caso, en El Padrino es muy importante tu palabra, es muy importante lo que prometes, es muy importante el respeto, y de alguna manera lo que configura es un mundo fascinante en el que estas cualidades son las que finalmente te permiten ascender. Sí, sí y no. Ujú. Te lo explico por qué. Claro, Creo que hay una idealización acerca de la conformación de aquella mafia, porque es una mafia cinematográfica de la que sí, estamos por hablando, supuesto, claro, ¿no? claro. Y nosotros podemos ver que sí, venden ese tipo de honor, nos quieren convencer que hay lealtad, pero si uno ve la película con detenimiento, la crisis, la guerra que se desata entre las familias, justamente se da porque no hay honor. Ujú. O sea, el ataque hacia Vito Corleone se da a pesar que hay un acuerdo, pero Claro. hay alguien, hay un personaje como Solozzo, que es un arribista, que quiere tener su propia parte del pastel, pero sin respetar los acuerdos. Vito Corleone rechaza un acuerdo con él, que es el tráfico de drogas, porque Vito Corleone no cree en el tráfico de drogas. Él más bien está preocupado o concentrado en los negocios ilegales que tienen que ver, pues, con asuntos vinculados al tráfico de licores. Bueno, ya no, en ese momento ya el tráfico de licores ya era legal, o la venta de licores. Está vinculado más bien a temas vinculados a sindicatos, ¿no? Y a otros asuntos que le dan dinero. Pero el tráfico de drogas no, por más que el tráfico de drogas pues, se convierte en una vía ilícita para ganar muchísima plata, que eso es lo que quería Solozzo. Pero Correa dice que no. Y ese no significa para él que Correa es un obstáculo y por lo tanto hay que eliminarlo. Y además, este sujeto no actúa solo. Tiene a Barcini, que es la otra familia importante, lo apoya de manera oculta, ¿ok? Y planea el ataque a Vito Corleone. Un ataque además cobarde, ¿no? Tú ves a Vito Corleone que está en el mercado comprando su Claro, fruta sí, y lo balea. Y después van a buscarlo allí al el hospital. hospital, ¿no? Y ellos tenían comprada la policía. Entonces, el tema del honor me parece que está muy idealizado, pero cuando uno ve la película uno se da cuenta, ¿no? No son tan honorables. O sea, recuerda, son delincuentes. Y van a buscar la oportunidad para poder quebrar cualquier acuerdo cuando ya las cosas no les sean favorables. Es verdad. Incluso a nivel de status quo, ¿no? Hay como hay un ciclo permanente de estabilidad a partir de lealtades que luego se rompen, traiciones, se vuelve a empezar una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Al principio es con esta familia, luego el mismo hermano es el que termina traicionando, y vemos más adelante también que vuelve a suceder. Manuel, el tema es fascinante y creo que da como para muchísima más conversación. ¿Cómo puede la gente encontrar, conseguir, adquirir el libro tanto físico como digital? Mira, el libro físico en este momento está, por ejemplo, para el mercado abierto en la librería El Virrey, Ujú. ¿ya? En el circuito universitario en la librería Libún, ¿no? Bien. Pero a nivel comercial, en cuanto a que son librerías, de manera abierta,
en la librería El Virrey. Perfecto. También hay ebooks, está el formato digital, para quienes en todo caso prefieran también ese tipo de apuesta. Claro, lo bajan en su tableta y lo pueden llevar a cualquier lado. Así es. Así Manuel, es. muchísimas gracias nuevamente por el tiempo, gracias por la conversación, que además es fascinante, deberíamos continuarla con un café. Claro que sí, ya nos ponemos de acuerdo, mi querido Daniel. Que tengas gran día. Un abrazo, viejo. Vale. Gracias a todos. Chao, chao. Chao.